Naturaleza del sueño onírico o Swapna. Vidurata preguntó sorprendido. Entonces, ¿estos ministros que me rodean no son seres reales? Sarasvati contestó: para una persona iluminada solo existe la conciencia infinita y no hay la idea de «este soy yo» o «estos hombres son distintos de mí mismo». La persona inmadura e infantil que tiene la firme convicción de que el mundo es real, lo ve como algo real, por supuesto, como un niño que cree en los fantasmas se siente asustado por ellos durante toda su vida. Cuando una persona se siente atraída por la forma de una pulsera, no se da cuenta de que solo es oro. El que ve la majestuosidad de los palacios, las ciudades y los elefantes de este mundo, no ve la conciencia infinita, que es la única realidad subyacente a todas esas cosas. Este universo es como un largo sueño. El sentimiento del ego o ahamkara y la ilusión de que existen otros seres son tan reales como los objetos soñados. Su única realidad es la conciencia infinita, que no es un objeto cognoscible en sí mismo, porque su esencia es conciencia, no objetividad. Donde quiera que esa conciencia se manifieste tomando las formas más variadas, no deja de ser conciencia y no es más que conciencia. Cuando el espectador imagina que está viendo a un ser humano, ese ser humano aparece en su mente como algo real a causa de la conciencia. Como el substrato, que es la conciencia infinita, es real, todo lo que surge en ese substrato adquiere realidad por ese único motivo. Pero la realidad no es lo que surge, el fenómeno, sino el substrato mismo. Este universo y todos sus seres no son más que un sueño prolongado y asombroso, a veces incomprensible y absurdo, otras gratificante y dichoso. También podríamos definir la vigilia como un sueño diurno. Yo soy tan real para ti como tú lo eres para mí, y del mismo modo los demás son reales para ti y para mí. Pero su realidad es como la de los objetos soñados, relativa. Rama interrumpió la narración y preguntó a Vasishta: Señor, aclárame un poco más la diferencia entre el sueño diurno y el nocturno. Vasishta contestó: como los objetos de tus sueños nocturnos se desvanecen cuando despiertas, los de tu largo sueño diurno se desvanecerán y perderán su pretendida realidad a la hora de la muerte. De modo que todas las cosas, por muy encantadoras y convincentes que nos parezcan en nuestro sueño diurno o estado de vigilia, son irreales. En realidad, no existe diferencia entre el estado onírico y el estado de vigilia. Lo que es real en uno es irreal en el otro, pero ambos estados son de la misma naturaleza. Los objetos del mundo de la vigilia son tan irreales en relación con la conciencia infinita sobre la que se superponen como los objetos oníricos en relación con el mundo de la vigilia. Después de impartir esta enseñanza al rey, Sarasvati le bendijo y añadió: todo esto que te he enseñado se lo debes a Lila. Ahora tenemos que partir. Vidurata replicó: pronto abandonaré este mundo como se abandona una serie de sueños para pasar a otra semejante. Te ruego un encarecido favor. Permite que la hija de uno de mis ministros me acompañe en este ingrato viaje. Sarasvati le concedió lo que pedía y añadió: de acuerdo, morirás en la guerra y recuperarás tu reino anterior. Después de morir en este cuerpo, irás a la ciudad en la que habitaste anteriormente con el ministro al que te referías y su bella hija. La rapidez del caballo es superior a la del camello o la del asno,
Ahora nos iremos nosotras. A su debido tiempo tú nos seguirás. Conclusión de la guerra. En el momento en que Sarasvati decía al rey estas palabras, un mensajero entraba jadeante en la sala anunciando que las fuerzas del enemigo habían entrado en la capital, destruyendo y saqueando todo a su paso. Un incendio devastador se había adueñado de la ciudad y todos sus barrios ardían por los 4 costados en medio del pánico general. Las 2 mujeres, el rey y sus ministros, se acercaron a la ventana para contemplar la pavorosa escena. Había comenzado el saqueo de la ciudad y los ladrones gritaban con ímpetu salvaje en medio de una densa humareda. El fuego llovía del cielo, los astras describían estelas de fuego en el firmamento y caían como pesadas bombas sobre los edificios, destrozándolos y sembrando de ruinas las calles calcinadas. El rey y sus acompañantes escuchaban los gritos de dolor de los ciudadanos, los asustados llantos de las mujeres y los gemidos de los niños. Uno gritaba: «Esta mujer ha perdido a su padre, a su madre y a su hermano y a su hijo pequeño. Aunque no ha muerto, esta horrible tragedia está destrozando su corazón». Otro chillaba: «Fuera de esta casa, está a punto de hundirse». Y otro reflexionaba amargamente: «Mira las bombas y los proyectiles, destruyen nuestras casas como si fueran juguetes». Los astras llovían del cielo como el granizo que precede a la disolución final. Todos los árboles que rodeaban las casas estaban ardiendo y la ciudad entera era la imagen de la más terrible desolación, un escenario sembrado de ruinas. Llenos de angustia, los hombres entraban en las casas incendiadas buscando a su mujer y a sus hijos. Las propias mujeres de la casa real eran arrastradas y violadas por los invasores. Con gritos de espanto, las nobles mujeres no sabían qué hacer. «¿Quién podrá salvarnos de esta terrible catástrofe?», gritaban con horror mientras eran salvajemente injuriadas por los soldados. Así acaba la gloria de los reinos y los imperios. La reina llegó agitada a los aposentos del rey y le dijo: «Majestad, todas las mujeres del palacio han sido violentamente humilladas por el enemigo. Solo vuestra majestad puede salvarnos de esta horrible calamidad». El rey se inclinó con devoción ante Sarasvati y se excusó: «Tengo que ir personalmente al frente de mis tropas y luchar contra el enemigo. Mi esposa permanecerá con vosotras mientras tanto». La iluminada Lila estaba completamente asombrada al ver que la otra reina era una réplica exacta de ella misma. Preguntó a Sarasvati: «¿Por qué es exactamente igual que yo? Ella es ahora como yo era en mi juventud. ¿Cuál es el secreto? Y los demás ministros que hay aquí son iguales a los que había en nuestro palacio. ¿Son solamente quimeras de nuestra imaginación o son seres realmente vivos y con conciencia?» Pluralidad de las mentes y unidad de la conciencia. Sarasvati contestó: «Cualquier visión que surge en el interior de uno mismo es inmediatamente percibida como tal. La conciencia misma se transforma aparentemente en objeto de conocimiento. En el mismo instante en que la imagen del mundo surge en la conciencia, el mundo comienza a existir. Tiempo, espacio, acción y objetividad no son inherentes a la materia. En tal caso serían materiales, y es evidente que no es así. Lo que se considera el mundo real y objetivo del estado de vigilia no es más real que el del estado onírico. Durante el sueño, el mundo de vigilia no existe, y durante el estado de vigilia, el mundo soñado tampoco existe.
Del mismo modo, la muerte contradice a la vida. Mientras vivimos, la muerte no existe, y al morir, la vida no existe, porque lo que aparece unido en cada una de estas experiencias no está unido en la otra. Pero no podemos decir que una de ellas sea real y la otra no lo sea. Lo único real es el substrato de ambas, la conciencia. El universo solo existe en Brahman, como una palabra, como una idea. No es real ni irreal, como una serpiente que se ve en un rollo de cuerda. Y así es la existencia del jiva. Lo que percibe son sus propios deseos a medida que van sucediéndose en su mente. Todas estas percepciones, aunque esencialmente irreales, parecen reales al ignorante jiva. Esa es la naturaleza de estos ministros que ahora ves y del resto de las cosas que hay aquí. Y esta misma lila que aquí ves solo existe como reflejo de la conciencia, como ocurre conmigo, contigo y con los demás. Cuando comprendas esto, obtendrás la paz. En este momento la segunda lila dijo a Sarasvati: Cuando rezo a la diosa Sarasvati, se me aparece en sueños una mujer muy parecida a ti. Creo que tú eres Sarasvati. Te pido humildemente que me concedas una gracia. Si mi marido muere en la batalla, quiero acompañarlo a donde vaya, con este mismo cuerpo. Sarasvati contestó: Querida señora, hace mucho tiempo que me adoras con intensa devoción y te aseguro que te concederé lo que me pides. La primera lila dijo entonces a Sarasvati: Es sorprendente, tus palabras no fallan nunca, tus deseos siempre se hacen realidad. Por favor, explícame por qué no me permitiste viajar de un mundo a otro con el cuerpo de mi esposo y me mantuviste junto a su cadáver cubierto de flores. Sarasvati contestó: Mi querida Lila, yo no concedo realmente nada a nadie, sino que cada cosa sucede de acuerdo con el deseo de los seres vivientes. Yo solo soy la divinidad que preside la inteligencia de cada ser, el poder de su conciencia y de su fuerza vital. Cualquier forma que el jiva piense en su mente tiene que ser percibida objetivamente más pronto o más tarde. Tú anhelabas la liberación y la has obtenido. Puedes pensar que es el fruto de tus penitencias o de tu devoción hacia mí o de mi gracia, pero es la propia conciencia la que te ha concedido ese don, como todo fruto que parece caer del cielo, en realidad siempre cae de un árbol cercano. Mientras hablaban entre ellas de esta forma, el rey Vidurata subió a su espléndido carro y marchó al frente de sus soldados al campo de batalla. Desgraciadamente, no había calculado bien sus fuerzas y en el momento en que acudía al frente del combate, el ejército enemigo rompía las defensas y entraba ya en palacio. Las dos lilas, Sarasvati y la hija del ministro que había recibido la bendición de la diosa, contemplaron la terrible lucha que se desarrollaba en los aposentos reales. El cielo estaba cubierto de proyectiles de ambos bandos. Por todos los lados se oían los espantosos gritos de los guerreros. Una oscura capa de polvo y humo cubría por entero la ciudad. Cuando el rey Vidurata entró en las filas enemigas, se produjo una gran conmoción y se intensificó el fuego cruzado. Los proyectiles chocaban entre sí con pavoroso estruendo. La segunda lila dijo a Sarasvati: ¿Por qué no puede vencer mi rey en la batalla, a pesar de haber recibido tu bendición, querida diosa? Sarasvati contestó: Aunque he sido adorada por el rey Vidurata durante mucho tiempo, jamás me ha pedido vencer en esta batalla. No lo dudes, puesto que soy la conciencia que existe en el interior de cada persona,
concedo a las personas lo que realmente pretenden. Eso es tan natural e inevitable como que el fuego siempre da calor. Tu rey quería la liberación y obtendrá la liberación, pero nunca me ha pedido la victoria y por eso no la conseguirá. Por el contrario, cuando el rey de Sindhu me adoraba, siempre me pedía la victoria militar. Por eso el rey Vidurata va a ser vencido en esta batalla y se unirá a ti hasta que, con el tiempo, ambos alcancéis la liberación. El rey de Sindhu vencerá en esta guerra y gobernará el país como un monarca poderoso y magnánimo. Mientras las mujeres contemplaban la batalla, el sol se aproximaba al ocaso como si estuviera impaciente por dejar de ver tan horribles escenas. Rodeados de 1.000.000 de soldados, ambos reyes luchaban entre sí. Sus proyectiles dibujaban en el cielo diferentes formas y recorridos. Algunos de ellos salían del suelo como una unidad y se abrían en el aire cayendo como 10.000 flechas sobre el objetivo. Los dos reyes combatían con fuerza e insólito coraje. El valor era innato en Vidurata, mientras que en su enemigo era un privilegio concedido por el señor Narayana. Sus ejércitos contemplaban llenos de admiración la dramática contienda. En un momento de la batalla en que parecía que Vidurata iba a vencer, la segunda Lila se regocijó y lo comentó con Sarasvati, pero al momento siguiente el enemigo salió ileso. Contra los Taivastras que lanzaba cada uno de ellos, el otro proyectaba el astra contrario. El astra que producía depresión en el ejército se contrarrestaba con el que inspiraba valor a los soldados. El proyectil de fuego era recibido por el proyectil de agua. El proyectil serpiente tenía por supuesto su contrario. Cada Taivastra tenía su antídoto, y ambos reyes sabían usar el temible proyectil de Vishnu, el más poderoso de todos. Los dos habían perdido sus carros y continuaban la lucha a pie. Cuando Vidurata estaba a punto de subir a un nuevo carro, el rey de Sindhu lo hirió mortalmente. El cuerpo de Vidurata fue llevado a palacio, en donde sus enemigos no pudieron entrar por la presencia de Sarasvati. Cuando se supo que el rey Vidurata había caído mortalmente herido, la confusión y el caos se apoderaron de la ciudad. El rey de Sindhu anunció que su hijo sería el nuevo rey. Hubo gran alegría entre sus súbditos y los ministros comenzaron a preparar la ceremonia de coronación. Acto seguido, la nueva administración proclamó la ley marcial para restaurar el orden en el territorio. Al ver caer a Vidurata, la segunda Lila cayó desmayada y la primera Lila dijo a Sarasvati: «Mira, querida diosa, mi esposo está a punto de convertirse en un fantasma». Sarasvati respondió: «Esta terrible guerra, con su cortejo de muerte y destrucción, es tan real como un sueño. No existen tierras ni reinos por los que luchar o morir. Todo esto sigue ocurriendo en la cabaña del santo Vasishta, perdida en la cumbre de la montaña. Este palacio, el campo de batalla y todo lo demás no son sino los aposentos de tu propio palacio. De hecho, todo el universo está aquí, porque en la choza del santo está el mundo del rey Padma, y en el palacio de este rey está ocurriendo todo lo que ahora ves. Todo es pura fantasía, mera alucinación. Lo único que existe es la realidad, que no puede ser creada ni destruida. La infinita conciencia que es percibida por el ignorante como innumerables universos materiales y objetivos que se superponen mutuamente. Igual que en un sueño puede aparecer una ciudad entera, estos tres mundos existen en el espacio de un átomo de conciencia.
hay infinidad de átomos de conciencia y cada uno de ellos contiene sin duda otros 3 mundos. La segunda lila, que había caído inconsciente, pasó al mundo en el que su anterior esposo, el rey Padma, estaba cubierto de flores de cuerpo presente, y la primera lila preguntó a la diosa: ¿cómo ha llegado allí y qué dice aquella gente al verla? Sarasvati contestó: vosotras sois objetos imaginados por el rey, como el propio rey y yo misma también somos objetos soñados. El que sabe esto deja de buscar la situación real de los objetos de percepción. En la infinita conciencia nos creamos imaginariamente unos a otros. La lila joven que hemos visto también eres tú misma. Ella me adoraba y me pidió no enviudar jamás. En consecuencia, antes de que el rey muriera, abandonó este lugar. Querida, tú solo eres conciencia cósmica individualizada, mientras que yo soy esa conciencia cósmica que hace que sucedan todas estas cosas. La segunda lila subió al cielo por deseo de Sarasvati y encontró allí a su réplica. Ella misma se presentó a la otra lila, quien se ofreció a conducirla donde estaba su esposo, el rey. La muchacha ascendió con su hermana por las distintas esferas del universo. Como el hielo que hay en una jarra es capaz de irradiar frío sin romper la jarra que lo contiene, ambas mujeres fueron capaces de trasladarse de este modo sin sufrir contratiempo o alteración alguna. Por supuesto, la primera lila, que tenía un cuerpo sutil de pensamiento materializado, era la que experienciaba todo esto en su interior. La segunda lila entró en el universo en donde yacía el cuerpo del rey Padma cubierto de flores. Después de atravesar las regiones de los dioses acompañada por su hermana gemela, había llegado a la ciudad y al palacio donde estaba el cuerpo yaciente de su esposo. Inesperadamente, cuando miró en torno suyo, ya no vio el cuerpo de su hermana, que había desaparecido de su lado misteriosamente. Reconoció el cuerpo de su esposo y pensó que al recibir una muerte gloriosa en el campo de batalla, habría ascendido al cielo de los héroes. Era evidente que confundía a Vidurata con Padma, que por otro lado eran exactamente iguales, y pensó: por la gracia de Sarasvati, estoy físicamente en este lugar junto a mi esposo. Soy la más afortunada de las mujeres, y comenzó a abanicar amorosamente el cuerpo del rey. La primera lila preguntó entonces a Sarasvati: ¿qué harán los criados del rey al verla? Sarasvati respondió: el rey, los criados, toda la casa real y el resto de la corte solo son conciencia infinita. Puesto que el substrato de la conciencia es único, hay un acuerdo convencional para coordinar esta creación fantástica, y unos se reconocen a otros como si materialmente existieran. El marido cree que esa es su esposa y la esposa que ese es su marido. Querida Lila, tú ya no puedes ir al nuevo reino con un cuerpo físico propio, porque la luz no puede coexistir con la oscuridad y la ignorancia es incompatible con la sabiduría. Cuando surge la sabiduría que nos permite conocer nuestro cuerpo sutil, dejamos de reconocer el cuerpo físico como verdadero y éste deja de existir en los mundos objetivos. Tal es el resultado de la gracia que te he concedido. Por consiguiente, tú solo puedes pensar que has encontrado el palacio de tu marido con su cuerpo físico, pero no puedes convivir físicamente con él. Por ignorancia podemos ver una serpiente en una cuerda, pero la cuerda jamás puede comportarse como una verdadera serpiente. El que ha alcanzado la sabiduría puede ascender a los reinos sutiles, pero los demás no pueden hacerlo.
Esta lila que ves ahí junto al cuerpo yaciente de Padma no posee todavía la sabiduría y está imaginando que ha llegado a la ciudad donde ahora reside su esposo Vidurata. La lila iluminada dijo: «Será como dices, querida diosa, pero dime, por favor, si son irreales, ¿cómo consiguen los objetos la propiedad del calor cuando están junto al fuego, del frío cuando se aproximan al hielo o la solidez cuando están sobre la tierra? ¿Cómo surge el orden de este mundo que regula el nacimiento y la muerte de los seres?» Sarasvati respondió: «Durante la disolución cósmica, una vez que el universo ha desaparecido, el infinito Brahman queda en paz durante mucho tiempo. En un momento dado, este ser infinito, cuya naturaleza es la conciencia, piensa: soy un átomo de fuego, e inmediatamente experiencia la realidad de este pensamiento que se expande como el mundo. En ese momento imagina la existencia de diversas criaturas y esa fantástica imaginación aparece como si fuera una creación real con seres cuyos caracteres están de acuerdo con la voluntad divina. Todo lo que ha sido concebido o imaginado por la conciencia infinita en esa primera creación permanece siempre con las mismas características que en aquel instante. Esa es la razón por la que entre los seres reina un orden natural que se mantiene siempre idéntico. Este orden, o niyati, es inherente a la conciencia infinita. Todos los objetos y sus propiedades están potencialmente presentes en ella, incluso durante la disolución cósmica, pues ¿cómo puede una cosa convertirse en nada o la nada convertirse en cosa alguna? El oro que aparece en la pulsera no puede perder su forma substancial, aunque la pulsera cambie de forma. Por la misma razón, aunque todos los elementos de esta creación son completamente vacíos, todos ellos han sido concebidos desde el principio con unas características naturales que se mantienen en todo momento iguales a sí mismas. Es decir, son castillos en el aire, pero se mantienen idénticos y congruentes en todas sus partes. Es evidente que todo esto solo es un punto de vista relativo, porque el universo no ha sido creado jamás y lo único que existe es la conciencia. Pero la naturaleza de la ilusión consiste precisamente en parecer real en su esencial irrealidad. Ese es el orden o niyati del universo que se ha mantenido inalterable hasta nuestros días. Es la infinita conciencia que piensa todos estos elementos y los percibe en sí misma, y esta percepción o experiencia parece materializarse ante la mente.